Buenas tardes a todos, con mucha alegría de saludaros también en este momento, en este mes de octubre estrenado, en el que hemos vivido y viviremos cosas tan intensas, tan especiales. Yo he tenido la suerte, espero poder transmitiros lo que quiero comunicaros. He tenido la suerte de pasar por Lisieux, después de estar en África con mis hermanos, después de ese recuerdo y de esa vivencia tan intensa en el corazón de África. He viajado a Francia y he ido a celebrar nada más y nada menos que la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, a Lisieux, para acompañar una peregrinación que me han pedido que yo presidiera, acompañar a un grupo de personas de toda Francia. Venían como 120, 130 personas, junto a todos los que han celebrado en ese día, justo allí, justo en Lisieux, en la ciudad donde vivió y murió Teresita, celebrar la fiesta. Quiero deciros que he estado emocionado viviendo allí este día. La primera vez en mi vida que vivo allí la fiesta de Santa Teresita, por supuesto, la primera vez que la vivo como general de los carmelitas, y me toca siempre mucho, me toca profundamente la figura de Teresita. Además, he tenido varias sorpresas, entre otras también el compartir con mis hermanos, por cierto, en francés. Mi francés, que no es nada bueno, pero me han parecido muy, muy comprensivos mis hermanos y mis hermanas, porque he tenido que dar alguna conferencia, alguna homilía, diálogo, conversaciones, respuestas, y ha sido entrañable después de acoger la vida de los hermanos de África, acoger la vida de mis hermanos y mis hermanas de Francia, que siempre son, y pensamos que son personas como muy, muy suyas, por decir entre comillas, como que se piensa mucho en el centro, o como que se dieran cierta o bastante importancia, pero me ha parecido que se ha abierto como una puerta para mí en la comprensión de su alma, de su espíritu, de su búsqueda, y se ha dado como un abrazo y una cercanía muy especial. Es verdad que Santa Teresita lo hace fácil y abre siempre caminos, y me ha alegrado mucho. Os comparto este descubrimiento y esta gracia que he vivido en el compartir, en el escuchar, en el acoger, en el plantearnos por dónde van los caminos ahora y qué nos enseña Teresa del Niño Jesús. Y bueno, como soy el padre general, pues he pedido si tenía posibilidad de rezar un rato en la habitación donde vivió Teresa del Niño Jesús, y también en la enfermería donde ella murió. No puedo explicar muy claramente el sentimiento y lo que me recorría por dentro de estar más de una hora y 2 veces en esos lugares, sentado allí en el banco, en la banqueta donde ella se sentaba, y en el suelo, y apoyado en el lecho, en la cama, y con los recuerdos de ella, el escritorio, los cuadros, la puerta en la que ella hizo su inscripción, una inscripción como una travesura en el marco de la puerta: Jesús, mi único amor. Y estuve allí sentado dando gracias a Dios. Os comparto esta alegría, y porque yo estuve presente pensando en este programa, dije no voy a dejar de contar que ese rato sobrecogedor de silencio en el que le dije al Señor, y comparto con todos vosotros, y os invito, si queréis, a hacer vuestra la oración que yo en ese momento le hice al Señor, y me salía decirle espontáneamente: no quiero nada, no pido nada, solo pido quererte, solo pido aprender a amar, no quiero nada. Esta era la oración que me brotaba, como si lo que allí me naciera fuera pedir la pobreza, la desnudez, las manos vacías, como que lo que me salía era pedir ser despojado,
para poder vivir, para poder disfrutar, para no bloquear el regalo que es ya en sí la vida, estar vivo, y el regalo que se me hace en cada momento. No quiero nada, te quiero a ti, le decía yo al Señor, sentado en el suelo de la habitación de Teresita. Y también me salía otra oración, que era: hazme, Señor, no tener éxito a mi manera o a la manera que la gente puede apreciar. Hazme ser un canal limpio para que pueda pasar a través de mí lo que tú quieres que pase, para mis hermanos, para mis hermanas, para la gente que me necesite. Limpia mi canal, que yo no te estorbe, que yo no sea un impedimento con mis excusas o con mi pobreza, o presentándote siempre mis miedos, o quedándome siempre en la apreciación de mí mismo, en lugar de ofrecer precisamente eso, mis incapacidades y también mis capacidades. Como una invitación sentía yo allí a que la sencillez de la que hablaba Teresa del Niño Jesús fuera precisamente no mirarse tanto uno a sí mismo, no mirarse tanto el ombligo, por así decir, sino mirarle a Él, mirarte a ti. Así que esas dos oraciones me salían y las comparto con vosotros porque me parece que en esas oraciones iba como mucho de lo que yo ahora siento y del regalo que yo le pido a ella, estando en un lugar así. Luego la verdad que después de la emoción de vivir en ese lugar, ese ratito, de pasear yo solo por los pasillos que me dejaron la priora me dejó solo, me dijo: ya sabes dónde está la enfermería, y yo pasé solo y era como un hormigueo, un cosquilleo dentro. Es verdad que luego fui a la Eucaristía y cuando tenía la forma grande en la mano de Jesús, la Eucaristía, me venía. Pero si esto es infinitamente mayor que estar en la celda, en la habitación de Teresa del Niño Jesús, esto que vivo todos los días es mucho más fuerte, mucho más atravesador del corazón y del alma. Es verdad, lo cual no quita la emoción de lo que viví allá. Y os lo quería compartir para poneros ahí en mi oración. Y quiero deciros también lo que me brotaba compartir con ellos, algunas de las cosas que me ha brotado decirles con motivo de Santa Teresita, por si os pueden ayudar y preparándonos ya para la fiesta de Santa Teresa, que viene dentro de poquito, pero pidiéndole a la hermana pequeña y grande de alma que es Teresa, que nos enseñe el camino, que nos dé la mano y nos haga más sencillos, que tanto nos hace falta la sencillez de corazón. Entonces, Santa Teresita realmente nos enseñó a no tenerle miedo a Dios, a no tenerle miedo a nuestra propia pobreza. Y una de las últimas cartas que escribe, que no es una carta, que es un billete, escribe como en una estampa y dice: no puedo temer a un Dios que se ha hecho tan pequeño para mí y por mí. No puedo tenerle miedo a un Dios, porque Él es solo amor y misericordia. Y me encanta esta frase, me encanta esta idea de Teresita al final. No le puedo tener miedo a Dios, sin embargo, es verdad que sí que le tenemos miedo a Dios y a lo desconocido y a que la vida más adelante nos derribe o nos lleve a situaciones que nos superan. Pero cómo confiar, cómo hacer eso que ella hizo también, que fue fiarse. Bueno, y me salían dos reflexiones, una pensando en cuál es la victoria de esta pequeña mujer que muere a los 24 años en un convento perdido de Normandía y que ha sido una voz que nos ha transmitido tanta fuerza, tanta luz, tanta autenticidad, que ha cambiado de alguna manera la espiritualidad y nos ha curado. A mí en concreto, también lo expresé allá, me ha curado del deseo de
de ser perfecto, del deseo de ser mejor que los demás, del deseo de compararme, etc. Y a mí me salía a pensar que Teresa del Niño Jesús no conquistó el cielo, sino que el cielo se vino a ella y encontró en ella una casa, una morada, un pesebre, como allí en Belén, donde el cielo se vino a hacer una alianza con nosotros. Y me salía a pensar que el cielo está deseando venir a hacer amistad con nosotros si le dejamos, si no ponemos tantas excusas, si no renegamos de nuestro propio pesebre. También me salía a pensar que el enemigo, poned en esta palabra lo que queráis, si queréis poner al demonio, si queréis poner al enemigo que es el miedo, no la derrotó. El enemigo fue desarmado y fue vencido en ella por su humildad y por su nada, porque ella no se arrancó su propia nada, sino que supo jugar con ella a dejarse hacer. Y su humildad, dicen los clásicos teólogos, que pocas cosas vencen tanto al enemigo como la humildad. También me salía a pensar cuando delante en la vigilia pusieron las monjas el cuadro con el rostro recién muerta, recién fallecida, Teresita. Pusieron el cuadro allí, que es un cuadro, una imagen, una cara, un rostro que me encanta, que uno no se cansa de mirarlo. Ella no murió aquel día, hace 125 años, justo el día 30 de septiembre hizo 125 años de la muerte de Teresa del Niño Jesús, sino que ella ya había ido muriendo poco a poco, en cada etapa, en cada paso de su vida, en el olvido de sí misma, en la enfermedad aceptada, en la terrible experiencia de la noche de la fe de los últimos 18 meses. Ya ella poco a poco había ido muriendo de alguna forma. Por eso su rostro nos recuerda la paz de los bienaventurados. Y por eso no podemos apartar la mirada de ese rostro, porque hay algo de los bienaventurados que cuando lo miramos se nos hace presente. Luego también me salía a pensar que ella no perdió la fe en la noche más oscura, aquella terrible noche en la que no sentía nada ni percibía nada, sino que nos enseñó el camino de la verdadera fe, que consiste en dar la vida sin recompensa, sin ver, sin temer a la noche, para ser abrazados por la luz, que la noche encierra la verdadera fe cuando uno se deja conducir más allá. Bueno, pues me salía a pensar esto, que esa es la verdadera victoria de Teresa del Niño Jesús, y me encantaría pedirle a ella que nos enseñe a vencer en esa batalla, en esa guerra. Y al final de la homilía del día de Teresita comenté 5 flores, 5 florecillas, como ella siempre se le une a las flores que ella decía que iba a repartir desde el cielo. Pues me salían 5 flores que alguna ya he comentado con los que escucháis este programa. 5 flores que me recuerdan la gratuidad, el amor que se inventa a sí mismo, la generosidad sin recompensa. Y os las cuento y con ellas os dejo, pidiéndole a Dios que os bendiga. En Ucrania, una joven que había perdido todo en Mariupol vino a verme al final de la misa. Me abrazó y me bendijo. Primera flor. Segunda, durante la pandemia regresé a las habitaciones de los enfermos del COVID para confesar, para bendecir. Y una mujer me dijo: agradezco mucho a Dios por lo que vendrá y doy gracias por esta enfermedad. Esa mujer hablaba de milagros de vida. Recuerdo también al hermano Julio. No sé por qué me ha venido a la mente el hermano Julio en estos días de Santa Teresita. El hermano Julio era un anciano carmelita de muchos años que quedó muerto en la calle por un ataque al corazón. Y lo que llevaba entre las manos era una revista de Santa Teresa
y llevaba un ramo de flores para otro padre anciano que estaba en la enfermería y quedó muerto así en la acera, con ese ramito de flores en la mano que llevaba a otro enfermo. También recordé como cuarta flor a José Vicente, a mi hermano y amigo que a sus 97 años recordé que perdió a sus padres cuando tenía 2 y que me llamó hace poco para decirme emocionado que había escrito su último libro y que había escrito en los últimos meses 3 libros. Y finalmente, antes de salir de Roma, fui a ver al padre Bonifacio, que tiene 101 años. A veces voy y está dormido y le bendigo cuando él está en silencio y la habitación está en silencio. Su habitación está a la entrada del Teresianum, a la derecha. Me encanta ir. Cuando me reconoce dice con fuerte voz: el Padre General, y me bendice. Y esta vez puso bastantes veces su mano en mi frente y me bendecía con el dedo, con la mano temblando. Y yo sentía que la mano temblando de Bonifacio era como la mano de un niño que te toca y te sobrecoge, porque esa debilidad te da una vida y te da como una fuerza especial. Y sentía como que es la mano de Dios, que te bendice y te recrea y te hace nacer de nuevo. Y me bendecía con el dedo tembloroso en la frente, y así salí de casa para ir a África y después para ir a Francia. Pues doy gracias a Dios por estas florecillas que me recuerdan a Teresa del Niño Jesús y recuerdan la vida que nace, recuerdan la gratuidad, recuerdan que la vida está naciendo. Le pido a Dios, le pido a Teresita que te regale esta esperanza en medio de la noche, en medio de la dificultad, en medio de lo que ahora estás viviendo. Que Dios te bendiga siempre, siempre.